Buenas tardes o buenos días. Espero seguir teniendo la atención del auditorio ahora que hemos dejado ya de hablar de millones y de inversiones, y vamos a hablar de una ponencia. A mí me encargaron hacer una ponencia aquí en la FICON. Me dijeron que qué tema podía ser y yo he dicho, bueno, pues como puede ser cualquiera, pues voy a hablar de mi blog. Es el blog que tengo en el cual hablo de la historia de las carreteras. Me dijeron, ¿cómo se va a llamar la ponencia? ¿Va a ser historia de las carreteras? No pretendo que sea historia de las carreteras, que eso es como muy ambicioso. Realmente voy a hablar de historias de carreteras y recuperar viejas historias que voy colgando poco a poco y con tiempo. En esencia lo que voy a hacer es lo más breve posible, lógicamente, y si es bueno, sería maravilloso, hablar un poco de la génesis de la creación de un blog. En mi caso, la creación del blog fue curiosamente esta fotografía que hice hace un par de años o 3 años, en el cual es un tramo que está entre Medellín y Santa Amalia. Se aprecia un tramo de carretera, el tramo de carretera antiguo, el tramo nuevo del acondicionamiento que hicimos, y curiosamente estaba el hito de granito antiguo de la C512. Entonces era como si dijéramos un tramo de carretera antiguo en el cual se mantenía su integridad. Actualmente ese hito, lógicamente por cuestiones de seguridad ya no está, ya se ha recogido, está en el Parque de Conservación de Don Benito, y los utilizamos pues para inauguraciones, como elementos ornativos, ya adaptándolos lógicamente a la nueva señalética que tenemos en Extremadura, con colores de Extremadura. ¿Cuál es la situación de partida? La situación de partida que lógicamente me hago yo como gestor del blog, ¿no? Pues lógicamente hay una cosa muy paradigmática, es que las administraciones de carretera siempre miran hacia el futuro, siempre estamos con la planificación. La ponencia anterior de la directora se proyecta siempre hacia el futuro, cuáles son las posibles actuaciones en el futuro, la planificación, que lógicamente es como tiene que ser, y entonces siempre van mirando hacia el futuro. Con lo cual, la documentación de las realizaciones que se hacen en el pasado apenas sí preocupa. Realmente, la documentación que se genera en las administraciones, básicamente, son el expediente de contratación y los proyectos de construcción y de ejecución que se hacen, y que están, lógicamente, en el archivo. Y esa es la documentación que se tiene. Pero, claro, lógicamente son proyectos que están ahí en el archivo, que, lógicamente, cuando se acaba el proyecto se hace la liquidación, pasa al archivo, y ir a por él y todo eso pues es bastante complicado. Además hay que tener en cuenta que nosotros tenemos proyectos del año 85, que es absolutamente en papel, y los nuevos proyectos pues lógicamente son todo en digital, y claro, nos malacostumbramos rápidamente a la comodidad del proyecto digital. Cuando tienes que irte al año 84, pues ya te encuentras con una cantidad de papel impresionante, y ya sabéis que la densidad del papel es prácticamente infinita, y entonces es difícil el tema de recopilar. Después, esa documentación, como he comentado, pues básicamente es el propio archivo de proyecto, que está licitado, ejecutado, que ahí está, pero que no está debidamente referenciado. Es decir, si alguien quiere ir a buscarlo, pues realmente es difícil. No solo hablo de la Junta de Extremadura, también en el Ministerio sé que tiene un archivero y más o menos lleva eso un poco controlado, pero cuando quieres buscar algún documento o algún proyecto de un puente o algo, la verdad es que es difícil encontrarlo. Y después, lógicamente, falta una historia escrita y referenciada que ponga en correcta perspectiva las obras realizadas. Ir viendo que, efectivamente, ahora mismo se están haciendo muchísimas obras. Sería discutible si en el pasado se han hecho muchas obras, pero es cierto que se han venido haciendo obras desde el siglo XIX, y esa perspectiva de obra pues se ha ido perdiendo. No se sabe en qué época se hizo más obras, menos obras. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y el trazado de la Nacional 630 cuándo se hizo? Bueno, pues eso es que hay que retrotraerse, hay que ir viendo. Hay diferentes formas de conseguir esa información que lo iré describiendo, pero no existe, como si dijéramos, la gran obra escrita de la historia de las infraestructuras viales en Extremadura, que es en mi caso en Extremadura. Entonces, un problema que tiene además las carreteras es que son obras lineales, y un reportaje fotográfico, pues lógicamente lo único que abarca son determinados aspectos muy puntuales y estáticos de lo que eran las carreteras antiguas, con lo cual es muy difícil conseguir
una historia y una documentación y una referenciación de las obras a lo largo del tiempo. Además hay que tener en cuenta que las obras de mejora en el trazado implican dos cosas muy importantes. La primera es que el usuario automáticamente olvida la carretera antigua. Yo siempre cito como anécdota que cuando se hizo el puente de Mirabete, yo decía, a mí me gusta conducir, entonces yo voy a seguir yendo por el puerto de Mirabete. Bueno, pues puedo decir que en 15 años he pasado una vez por el puerto de Mirabete y porque iba perdido. Porque iba una cosa, no sé qué, ya me metí y bueno, pues ya no me compensaba ir a la autovía, pues ya paso el puerto y ya... Pero si no, vamos por la autovía y nos olvidamos de las carreteras antiguas. Y quien dice autovía no hace falta autovía. En los acondicionamientos que se hizo en los años 80 y 90, que renovamos toda la carretera, si os vais fijando, se van viendo tramos de carretera a la derecha y a la izquierda de tramos abandonados. Bueno, la gente no tiene la formación profesional que tengo yo, en el cual voy viendo los tramos antiguos, y entonces ya la gente va por la carretera, y esa carretera que está acondicionada a los 5 o 6 años ya le parece que sigue teniendo demasiadas curvas. Pero cuando se hizo era maravillosa. Y después otra cosa importante es que estos trazados antiguos se van perdiendo en la memoria, una consecuencia de lo que he dicho antes, y además, si acaso esa huella queda de los tramos abandonados, porque claro, ya tenemos los ecologistas que dicen, no, esa carretera tiene que desaparecer, tienes que escarificarlo, tienes que ponerle tierra vegetal, tiene que desaparecer, no hay forma. Entonces, bueno, yo en mi última obra, un poco en rebeldía, 50 metros de la carretera antigua está ahí para que se vea, y se ve incluso desde la foto aérea. Y claro, esto que estoy diciendo de los trazados, pues claro, esto lógicamente también afecta a un montón de cosas más. Pues los puentes antiguos, las gasolineras antiguas y todo tipo de construcciones que van anejas a las carreteras. Pues todas esas se van quedando en el olvido, se van quedando en la memoria y solo nos quedan al final pues simplemente fotos antiguas. ¿Cómo solventamos estas dificultades? Pues bueno, tenemos diferentes medios. El primero, ya lo he comentado, es la consulta de archivos. Pero claro, la consulta de archivos, si no tiene unos archivos perfectamente referenciados y todo eso, pues se convierte en una auténtica batalla contra los papeles. Otra cosa muy importante es la utilización de fotos aéreas, especialmente si tenemos fotos aéreas de diferentes fechas. Nuestros compañeros de la Dirección General de Ordenación del Territorio han conseguido ya tener en su página web el vuelo americano en 1956, que para mí es una joya absoluta, porque nos permite ver cómo eran las carreteras del año 1956, cuyos trazados, estamos hablando de las carreteras locales, prácticamente eran los mismos antes de que acometiéramos los acondicionamientos de las carreteras en los años 80 y 90. Con lo cual, ves perfectamente por dónde iba la carretera antigua, ves ahora la foto del año 80 y ves la foto del 2013 y vas viendo cómo va evolucionando la carretera. Entonces eso veremos casos más adelante. Después tenemos los mapas topográficos de varias fechas. El Instituto Geográfico Catastral pues ha volcado ya los mapas, los puedes descargar en PDF con una altísima resolución y se pueden ver mapas topográficos del año 40, en el 60, en el 2000, y ahí ya van los trazados. Y entonces te sirve también pues, para ir viendo un poco la evolución de las carreteras en el tiempo. Otra cosa maravillosa que es el Internet. Es curioso porque en Internet cada vez la gente va colgando más cosas. Ya se animan a colgar fotos. Y ya no te cuelgan fotos de ahora haciendo el chorra, sino que te cuelgan fotos de la abuela de hace 50, 40 años. Entonces es curioso porque vas a las páginas de los ayuntamientos y normalmente tienen un apartado que dice fotos. Y yo voy a esas páginas, voy a las fotos y veo fotos antiguas. Y siempre, a lo mejor en 50 fotos hay 2 fotos en las cuales se ve la carretera, ¿no? O se ve el puente, no sé qué, o se ve la gasolinera. Y esas fotos, lógicamente pasan a mi archivo y es una fuente muy importante de información y que cada vez va a ir a mayor. Y después, ya lo definitivo es la utilización de sistemas de información geográfica, los SIG, y las herramientas de Internet como el Google Earth. Yo empecé utilizando el Google Earth para el tema de los trazados de las carreteras antiguas y nuevas, y ahora, lógicamente, lo que tengo que hacer es pasarme al sistema de información geográfica, hacerlo ya bien, como tenía que hacerlo, porque el Google Earth, cuando actualiza la foto, pues siempre hay un desplazamiento de 5 o 10 metros, con lo cual los trazados van variando. Con un sistema de información geográfica, trazado que pones de la carretera del año 56, va perfectamente en consonancia con
con la foto aérea del año 2013. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la consulta de archivo? Bueno, pues la consulta de archivo, ahí tengo, por ejemplo, un escaneo del Plan General de Obras Públicas del año 1940, en el cual se definió cuál iba a ser la denominación de las carreteras nacionales. ¿Por qué la Nacional 630 se llama Nacional 630? Bueno, pues eso tenía una explicación, porque la Nacional 630, que empieza en Gijón, empieza en el sector sexto, entre la Nacional Radial 5 y sexta, y además empieza en la Corona 30. Bueno, tengo un post en el cual explico todo eso, pero esta es una fotocopia del original del Plan de Obras Públicas del año 1940, que lo encontré en el archivo del Ministerio de Fomento, que yo creo que ni ellos lo sabían. Lo que hice fue escanearlo, lo tengo escaneado y lo he publicado en el post. Es más, ese post después por Twitter se ha difundido mucho, y la verdad es que las entradas a blog se han disparado a raíz de ese post de las carreteras. Realmente lo que hice fue ir viendo cómo se denominaban las carreteras. Al principio las carreteras de primera categoría, segunda categoría, después las nacionales, las comarcales, y después quise explicar por qué las X se llaman X y por qué tienen esa numeración. Porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué la X no sé cuánto siga esta? Espérate que te lo voy a explicar. Lo que hice fue hacer un post en el cual expliqué todo eso. Eso fue una consecuencia de consulta en archivos. Lógicamente yo la consulta en archivos, pues tengo el tiempo que tengo, porque lógicamente estas cosas las hago fuera del horario de trabajo, y entonces no tengo tanta posibilidad de consulta. El segundo aspecto importante es los vuelos aéreos de diferentes fechas. Aquí tengo una foto aérea del vuelo americano de 1956. Esta zona, para que os situéis, está en la carretera que va desde Cáceres a Torrejón el Rubio. Pasamos el Almonte. Estos son los famosos puentes de Don Francisco, que han salido mucho en el periódico porque tiene una hornacina aquí en el medio, y este era el puente antiguo. Así era como estaba en el año 1956. Después, cuando se hizo el embalse de Alcántara, la cota de este puente era insuficiente, iba a quedar anegado, y entonces se hizo ya este puente. Y ya se ve ahí la evolución, los puentes de Don Francisco siguen aquí apareciendo, y este puente que era el puente antiguo. Este puente que además tiene la desgraciada historia de que unos militares lo volaron. Se conoce que no tenían otra cosa que hacer, y ese puente ahora mismo solo se ven los estribos. Cuando baja el Alcántara, lo volaron y ese puente no existe. Increíble. Aquí hay otro puente, que es el puente de Serradilla, pues se ve ahí cómo era el puente antiguo, el trazado que tenía la carretera, después a raíz del embalse cómo se hizo el puente nuevo, el puente antiguo. Después la siguiente, ya el puente está inundado, la carretera, y la última fotografía, pues ya el puente y con el trazado ya acondicionado por la Diputación. Esta es una carretera de Diputación. Es decir, podemos ver la evolución de la carretera en la zona de Serradilla desde el año 56 hasta el año 2013. Después tenemos lo que os estaba comentando de los mapas topográficos. Mapas topográficos tenemos desde el año 40, esta es una zona en la Bazagona, en el río Tietar, es por donde cruza ahora la autovía. En el año 40 realmente solo existía la carretera que iba de la Bazagona hasta la carretera de la Vera, y estaba el puente antiguo que estaba aquí. Desde el año 40 hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se hizo la carretera hasta Navalmoral de la Mata, y después se hizo la carretera hasta Plasencia. Se hizo un puente nuevo, y además hemos hecho la autovía, con lo cual, de pasar de un sitio que se pasaba por un único puente, ahora tenemos hasta 4 puentes. Entonces, con los mapas topográficos también ves la evolución de cómo han ido cambiando las infraestructuras. El Google Earth, o Sistema de Información Geográfica, ¿qué nos permite? Pues el Sistema de Información Geográfica nos permite ir disponiendo los trazados, y podemos ir viendo la evolución de una manera gráfica. Ahí veis Medellín y el puente antiguo. En violeta, el trazado antiguo de la carretera. En rojo, la variante. Yo, que dirigí el estudio formativo para decidir el puente, el trazado del puente, por dónde íbamos a hacer la variante y el puente, siempre comentaba que parecía, a la vista de la foto aérea, que el puente, el trazado, estaba esperando a que lo descubriéramos, porque justo donde hay dos curvas, de ahí surge armoniosamente la variante y el puente en curva. Bueno, pues con esto pues tú puedes ver
trazados, posibilidades de trazado, y puedes ir viendo la evolución en el tiempo. Aquí tenemos la zona del Puente Cardenal, en Villarreal de San Carlos. En violeta tenemos el trazado antiguo con el Puente del Cardenal, y en verde el trazado actual del Puente del Cardenal. Pues ahí podemos ir viendo con los diferentes colores los diferentes trazados que puede tener ahí la... Y después tenemos otra cosa muy buena que tenemos, es que nos permite ver cómo eran las carreteras antiguas y cómo la hemos ido dejando. En violeta veis la carretera tal como estaba en el año 84, y en amarillo el acondicionamiento. Esa es la zona del Puerto de los Reventones, entre Zafra y Fregenal de la Sierra. La zona del Puerto de los Reventones es una zona bastante complicada, y bueno, con estos sistemas de información geográfica y con el Google Earth se puede ir viendo. Otra cosa que os comentaba de los ayuntamientos, las fotos antiguas. Las fotos antiguas es lo que más me gusta. Claro, vemos esta fotografía, que la he cogido de un blog de un fotógrafo de aquí, de Don Benito, que ha empezado a colgar fotos antiguas, y claro, ves estas fotos y dices, es que hay que ver, hemos perdido la perspectiva de lo que había a lo que tenemos ahora. Esa foto, ahora mismo la carretera está duplicada, porque está entre Don Benito y Villanueva de la Serena, está justo a la salida de Villanueva de la Serena una vez que sale por debajo del paso del ferrocarril. Por supuesto, esta edificación ya no existe, y esto ya está... no está todavía duplicado porque esto está allá dentro, aquí está el Cagancha, y un poquito más adelante está la glorieta del Carrefour. Entonces, claro, nos permite ver qué es lo que teníamos. Es que ahora parece que solo queremos autovías, y mira lo que teníamos. Otra fotografía que he ido descubriendo a base de rastreo en internet, pues ahí veis la famosa fotografía del puente de Alcántara, la base de la pila central, que cuando se hizo la presa de Alcántara se quedó el cauce en seco y se vio que había un tremendo socavón justo debajo de la pila del puente de Alcántara. Pues en 4 o 5 días que tuvieron, lo hormigonaron y ya otra vez volvió a pasar el río Tajo. Es decir, fue una de esas actuaciones en la cual las obras nuevas son las que preservan a las antiguas. A lo mejor si no se hubiera hecho el embalse de Alcántara, no se hubiera visto ese socavón, y un día de esto nos hubiéramos encontrado que se ha caído el puente de Alcántara. Aquí tenemos otro ejemplo paradigmático, es el puente de Medellín, muy conocido aquí, que el puente de Medellín se nos ha olvidado, pero se voló en la Guerra Civil, se voló y se volaron 3 vanos. Aquí había 2 vanos y aquí el tercer vano. Entonces son fotos que lógicamente las consigo a base de rastrear mucho en internet. Toda esta información que tenemos, ¿cómo podemos hacerla? ¿Cómo podemos usarla? Pues podemos combinar diferentes informaciones según la procedencia. Tenemos, por ejemplo, el puente de Ceclavín. El puente de Ceclavín tenemos la foto del año 1956 del vuelo americano. Pero también tenemos el mapa topográfico de ese año, del año 40. Y se ve que efectivamente el trazado de uno y otro es el mismo. A raíz de la construcción de la presa de Alcántara, pues se hace un nuevo puente, que es el puente de Ceclavín, que es el que conocemos actualmente. Ahí debajo se ve el antiguo puente de Ceclavín. Y combinando toda esa información podemos, con una foto actual, tenemos el puente nuevo, el puente antiguo no se ve lógicamente, podemos referenciar en verde el trazado antiguo, tenemos en violeta el trazado que se hizo cuando se hizo el puente, y en amarillo el acondicionamiento que hemos hecho después la Junta de Extremadura cuando se hizo el Plan Regional de Carretera. Entonces, combinando todas esas fotografías, podemos hacer una historia muy real de cómo ha evolucionado las infraestructuras en esa zona. Ahí tenemos una foto del puente de Alconeta en su sitio original. Ahí veis la torre de Floripe. Esta es la torre que utilizábamos cuando íbamos por las curvas del Tajo, porque ya nadie va por las curvas del Tajo, vamos por la autovía, que utilizábamos para saber si la presa de Alcántara estaba muy alta o muy baja. Bueno, pues imaginaros dónde estaba el puente de Alconeta. Es una foto original, esta desde el otro punto de vista del puente, en su situación original, y esta es el puente tal como está ahora, después de trasladado al arroyo Guadancil. Y después otra cosa también que a mí me gusta mucho es puentes que no volveremos a ver. No volveremos a ver porque están en una cota demasiado baja y no creo que las presas bajen tanto como para que puedan aflorar. Entonces ahí tenemos pues el puente de Ceclavín, que ya lo hemos visto desde otro punto de vista. También tenemos el antiguo puente de la Nacional 630, que también es otro puente que será difícil que lo veamos. Y después está el puente, mi preferido, que es el puente de Alarza, que está en la carretera que va de Guadalupe a Peraleda de la Mata, en el río Tajo,
Se hizo el puente nuevo, el puente antiguo es un arco de 72 metros, absolutamente maravilloso, y lógicamente, simplemente con ver la cota del puente nuevo y la cota del puente antiguo, ya podéis ir viendo que ese puente no lo volveremos a ver en el embalse de Valdecañas. Con lo cual, bueno, pues yo por no ser más extensivo, porque podría estar aquí contando un montón de mil y una batallas, a lo que hay que añadir mucha más información adicional, sobre todo en muchos aspectos. Esta ingente información, pues yo la tengo ahí, la voy sistematizando, la voy organizando y, bueno, a lo mejor en un futuro pues me animo y escribo un libro o hago una tesis doctoral o no sé, bueno, pero la información la tengo ahí, pero claro, esa información pues me parece injusto que la tenga yo y digo, bueno, pues le voy a dar un formato de blog, de tal forma que la gente que le interese, pues que vaya viendo el blog. Bueno, pues ese es el blog llamado Las Carreteras de Extremadura, que la página es esta, que lógicamente el diseño es lo de menos, pues es una página completamente pillada por ahí y yo realmente lo que voy llenando es esta zona de aquí, es la que voy... Bueno, es un blog que lo hago a ratos perdidos, fuera del horario de trabajo de la Junta de Extremadura, es decir, que no hago nada en el horario de trabajo, no tiene publicidad ni está remunerado. Siempre me acuerdo de esto porque mi hermano pequeño, que es ingeniero de telecomunicaciones, hace muchísimos años, cuando empezó Internet, me decía, mira, Emilio, es que tú no sabes lo dispuesta que está la gente a trabajar sin cobrar un duro. Digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y dice, sí. El que le gusten mucho los Beatles hará la mejor página de los Beatles, incluso mejor que la oficial, y todo eso. Y después yo me veo atrapado en ese bucle y digo, pues mira, he hecho un blog que no cobro ni un duro, que me cuesta tiempo y todo eso, no tengo publicidad, ni está remunerado ni nada, y digo, ¿qué razón tenía este tío? Bueno, ya estoy acabando en funcionamiento, lo tengo desde 2011, de agosto del 2011, y tengo bastante cuerda, porque claro, siempre surgen temas, siempre en los periódicos hay algo, siempre tengo pues 4 o 5 artículos que lo tengo en la recámara, ya los sacaré cuando pueda, ya los sacaré. Este fin de semana, por ejemplo, no he sacado ninguno porque estaba haciendo esta ponencia. Bueno, pues más o menos, según las ganas que vaya teniendo, lo voy haciendo. Y después una cosa curiosa, que a mí me ha sorprendido, que ha superado las 50.000 visitas. Que además este blog tiene un inconveniente muy importante, y es que como se llama Las Carreteras de Extremadura, me dijo mi hermano y otra gente de blog, dice, no se te ocurra llamarle las carreteras de Extremadura, llámale carreteras perdidas, llámale así, cosas así. Digo, no, digo yo, carreteras de Extremadura. Y si alguien ve Extremadura y no le interesa el blog, pues que no entre. Para eso yo no quería que entrara. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la ponencia.